Después de estrecharnos fuertemente el codo en un saludo higiénico y sanitario y deseándote que Dios te bendiga, que estés bien, que estés bien. Voy a arrancar con un acertijo. Quiero que respondas sin copiar, sin repetir y sin soplar. ¿Quién fue el inventor del neumático? El neumático es la rueda que en vez de ser maciza, tiene en su interior una cámara llena de aire. Las posibilidades para responder son las siguientes. El señor Goodyear, el señor Firestone, el señor Bridgestone, el señor Kimco, el señor Fate, el señor Michelin o el señor Dunlap. Y la respuesta correcta es Dunlap. En Escocia, allá por 1895, este hombre que vivía en Belfast, Escocia, tenía un chiquito que tenía un triciclo y las calles de Belfast eran muy poseadas, y entonces él se le ocurrió, para que el chiquito pudiera andar, inventar una rueda con algo de aire en su interior para que su hijito no anduviera rebotando por las calles de Belfast, y entonces inventó el neumático. Lo patentó. Y después un tal señor Thomson lo patentó también en Francia y en otro país del mundo. Mira, acá es una rama que vale la pena también tenerla, ¿eh? Este señor Thomson patentó el neumático en Francia y en otro país. A ver si adivinás en qué país es. Es un país donde un montón de otras invenciones fueron patentadas allí y entonces dicen, fue inventado en este país, que te voy a dar una ayudita cuál es, aunque ya te darás cuenta cuál es. Por tener un sistema de patentes más desarrollado más tempranamente, ellos se abrogan todas las patentes de cosas que han registrado, aunque la hubiera inventado un tipo en Galicia, y a llorar a la iglesia. Ese país es este. To, 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 to. Efectivamente, pero Dunlap, que era escocés, y los escoceses son tacaños y porfiados, mucho. Y entonces el tipo fue a la justicia, corte internacional y qué sé yo, y se la reconocieron a él. Entonces es el invento de Dunlop, como se escribe, el invento del neumático. Porque hoy voy a hablar de los neumáticos. Los neumáticos están en la Biblia. En 1 Corintios 2, 6 en adelante, habla de los neumáticos, en el sentido en que la palabra neumático tenía un significado en el tiempo de la Biblia, que quería decir ni más ni menos espiritual. Neumáticos quiere decir una cosa o persona que tiene la característica de tener algo intangible en su interior. Esa es la idea, de tener algo intangible en su interior. Como por ejemplo el espíritu humano, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, decís, acá hay una persona que es muy valiente. ¿Y dónde tiene la valentía? ¿Cómo se puede medir la valentía? ¿Cómo se puede describir la valentía? ¿Dónde está la valentía? ¿Dónde reside la valentía? Bueno, la valentía es una característica neumática, es decir, pertenece al espíritu de esa persona, pertenece a su interior, a lo intangible de esa persona. Hay dos personas del mismo tamaño, de la misma edad, que pesan igual, son los dos militares y uno es valiente. ¿Por qué? Porque en su interior, en un lugar indeterminado, tiene esa característica de la valentía. Obviamente, esa lo usaron en general también para referirse a todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque vos ves un ser vivo, por ejemplo, ves una persona desmayada en la calle, te acercás a la persona que está tirada en el piso, desmayada, y acercás tu oído a la boca y escuchás que respira. Y entonces ves que el tipo está vivo. ¿Por qué? Porque tiene aire entrando y saliendo de su interior. ¿Te das cuenta? Es neumático. Y entonces, si vos escuchás a esa persona y en un momento hace así, ¡ah!
y no le vuelve a entrar aire, vos decís, esta persona está muerta. ¿Cómo sabés? Porque ha dejado de ser neumática, ha dejado de tener ese espíritu, ese aire, ese algo en su interior. Dice Pablo así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Uy, qué actualidad para la política. Yo conozco un montón de gobernantes que tienen esta característica de que no tienen un espíritu. Uy, bueno, ay, ya me distraje otra vez. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero si Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, y acá está la referencia, el que es neumático juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice que había dos niñitos, digo para ilustrar este pensamiento que está acá, y es que el hombre común, el hombre de la calle, el hombre psíquico, como dice acá, es muy interesante, ¿no? Porque cuando dice que del hombre natural se dice hombre psíquico, es decir, la persona común, el tipo común, compañero de trabajo, la persona que vive, que no tiene sensibilidad espiritual, no ora, no tiene noción de Dios, o vive creyendo que Dios es una cosa que él no conoce muy bien cómo es. Bueno, ese hombre es natural, no es malo, es natural, es así. Cuando vos le hablas de las cosas del espíritu, como orar y hablar con Dios, al tipo le ofende eso en su interior, porque en su cabeza eso es una idea religiosa, y entonces las ideas religiosas suenan así como inconsistentes. Es como vos le dijeras a Dunlop, escúchame, ¿qué inventaste vos? Yo inventé una rueda que adentro tiene aire. ¿Cómo? ¿Una rueda que tiene aire? ¿Estás loco vos? No sé, pero cuando ve el neumático dice, ah, y lo buena que es. Lo mismo el espiritual discierne todo. Dice que había dos niñitos hablando de cómo uno puede aprender a creer en la verdad y sustentarse en ella. Y había dos niñitos hablando y uno le decía al otro, yo ahora cuando viene Navidad, yo ya sé que los reyes son papá y mamá, dice. Y la hermanita más grande le dice, sí, dice, pero cállate, porque el día que ellos sepan que nosotros sabemos que son ellos, se van a terminar los regalitos. Eso es entender un espíritu. ¿Es una mentira? Bueno, pero a nosotros nos sirve porque nos permite recibir regalos cada año. Que Dios te bendiga y te ayude a ser en el día de hoy un poquito más neumático, digo espiritual, entender cómo funciona el mundo espiritual.